Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos, queridos amigos y seguidores de Querer Vivir. De nuevo, una entrega más a través de la emisora municipal de Medina del Alcor, Radio Merena, desde la 107.4 de la frecuencia modulada. También saludamos a nuestros oyentes y los que nos siguen dentro de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema muy interesante, que tiene muchísimas vertientes, muchísimas realidades, como es el apego. Pero primero vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Arturo Ezquerro. Arturo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Javier. Un placer estar con vosotros. Y también saludamos a Ana Ballesteros, que acaba de entrar. ¿Qué tal, Ana? Desde Albacete. ¿Qué tal, compañera? Bienvenida. Hola, buenos días, compañeros. Un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Y también, como no, un placer también a nuestro invitado, Arturo. Muy bien, muchas gracias. Y, por supuesto, desde tierras asturianas, desde Oviedo, más en concreto, Beatriz Rodríguez. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenida. Hola, buenos días a todos. Gracias. Bienvenido a nuestro invitado, Arturo. Estamos deseando escuchar el tema de hoy y gracias a los oyentes por estar una semana más ahí escuchándonos y con nosotros. Y, por supuesto, desde tierras sevillanas, que es también el sitio donde me encuentro actualmente, desde Medina del Alcor. Luis Aniza, ¿qué tal, compañero? Buenos días y bienvenido. Pues buenos días, muchas gracias, Javier. Pues nada, encantado como siempre de estar con vosotros. Muchas gracias, Arturo, por su presencia y al resto de mis compañeros, pues nada, encantado de veros y a ver si hacemos un programa interesante, que seguro que sí. Totalmente convencido que así será. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Arturo Ezquerro, que nació en Logroño, en La Rioja. Se formó con John Bowlby en la clínica Tavistock en Londres, donde lleva ya 4 décadas ejerciendo como psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalítico y grupo analista. Es miembro honorario del International Asthma Network y de la World Association of International Studies, y el primer español en conseguir una jefatura de servicios públicos de psicoterapia en Reino Unido, por lo cual ha recibido premios de excelencia clínica y docencia por parte de la Central at Newell London Mental Health. Colabora también regularmente con prensa, radio, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar, Arturo, sobre un tema. El currículum de Arturo es extensísimo. Nos haría falta seguramente un programa, y eso que hemos leído un resumen. Pero por ir centrando cosas, Arturo, ¿qué debemos entender por apego? ¿Qué es el apego? Ya, esto me recuerda la pregunta que planteaste en la conferencia de Honduras del sábado, ¿no? Es el apego cultural. Y entonces te voy a empezar diciendo lo que no es y luego vamos a lo que es, ¿no? Entonces, a tu pregunta, en Honduras contesté no. El apego no es un hecho cultural, ¿verdad? Y se va a entender muy fácil, ¿no? Porque sí, bueno, la gente dice, no, es que según la cultura, ¿no? Pues entonces hay apego o no hay apego, y luego vienen los budistas y te dicen, no, el apego es la tragedia del ser humano, aquí hay que estar desapegados. Bueno, para que quede claro, el apego es uno de los 3 pilares de la existencia humana, junto con el alimento y la sexualidad. Bueno, yo creo que son los 3 pilares fundamentales. Hay otros pilares, pero por fundamentales lo que quiero decir es que sin apego, sin sexualidad y sin alimento es imposible sobrevivir. Es decir, son los 3 pilares que sostienen
nuestra supervivencia como seres humanos. Por eso, desde una perspectiva existencialista, digo que, bueno, que son esenciales para nuestra existencia. Bueno, entonces, a partir de ahí, si quieres, ya me concentro en el apego. Te puedo decir por qué no es un hecho cultural. Es un hecho inicialmente biológico, como la sexualidad y el alimento, ¿verdad? Y a través de la evolución hay otras especies en las que existe el apego, incluso, bueno, por supuesto los mamíferos, ahí es obvio. El nuestro es el más evolucionado, pero se puede ver, no sé, en los elefantes, en los lobos, en nuestros primos primates, y en nuestro caso, con la evolución, pues ha ido adquiriendo una serie de elementos que ya hacen que sea más que un hecho biológico. Podríamos decir que es un hecho biopsicosocial, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la sexualidad y con el alimento. Entonces, ninguno de los otros dos son hechos culturales, ¿verdad? Son hechos enraizados en nuestra biología y en nuestra evolución. Sin alimento es imposible sobrevivir, esto no hay que explicárselo a nadie. Es decir, si no comemos, es imposible vivir. Y la sexualidad, si quieres, desde el punto de vista de nuestra evolución como especie, somos seres sexuados, no habría sido posible sobrevivir como especie, ¿verdad? Y el apego está ahí. El apego al comienzo se pensaba que era secundario. Bueno, sí, te apegas a tu mamá porque te da de comer, ¿no? Entonces secundario al alimento, o porque te da placer, ¿no? Hay un elemento sexual o sensual, esas caricias. Pero John Bowlby, mentor, él me dijo, no, es que, aunque por supuesto está relacionado a estos otros dos pilares de la existencia, es un sustrato instintivo independiente, ¿no? Que tenemos ya desde antes de nacer, ¿no? Entonces, vamos a ver, el alimento no es un hecho sexual, ¿no? Yo creo que en esto no vamos a discutir, ¿no? O sea, pero sin embargo, la cultura, quería decir, el alimento no es un hecho cultural, sin embargo, la cultura puede meternos unas ideas acerca del alimento que ahí sí tenemos ese componente cultural que puede incluso llegar a distorsionarlo, ¿no? E incluso hacerlo poco saludable, incluso patológico, ¿no? Cuando, por ejemplo, McDonald's es un hecho cultural, es decir, ¿no? Entonces uno va, tiene alimento, pero el que te metan patatas fritas y que te metan, no sé, carne artificial, pues se sale un poco de la salud del alimento, ¿no? O la sexualidad, ¿no? Pues cuando nos llegan imágenes, ¿no? Pues tienes que ponerte esta ropa para ser sexy. Eso ya es un hecho cultural, ¿verdad? Y entonces con el apego, pues podríamos decir, ¿no? O sea, que el apego tiene unas raíces biológicas, se ha convertido en un hecho biopsicosocial, pero claro, está dentro de una cultura, ¿no? Entonces, los estilos de apego pueden modelar la cultura y la cultura también puede modelar los patrones o estilos de apego, ¿no? Entonces hay unas culturas en las cuales se aprecia más la cercanía, otras no está conectado, pero con una cierta distancia. Y ahí está una de las bellezas del apego, y es que el apego no es tanto la búsqueda de cercanía como la capacidad de regular la distancia, tanto física como emocional, ¿no? Así como introducción os dejo esto. Si queréis nos metemos más a fondo en lo que podríamos llamar el decálogo del apego, o sea, podemos ir viendo los ingredientes o, digamos, o los conceptos fundamentales, ¿no? Que hacen que el apego se convierta en este pilar fundamental de nuestra existencia. O sea, nos ayuda a sobrevivir porque a través del apego viene primero la protección. Sin protección, imaginar a nuestros ancestros, pues no sé, un bebé recién nacido no habría durado ni una fracción de segundo, ¿no? Pero al estar protegido, pues bueno, los depredadores pues, a lo mejor tienen que esperar o les resulta un poco más complicado y bueno, todo ese elemento de cuidado se va formando poco a poco un vínculo que tiene la característica de ser un vínculo afectivo. Este es uno de los digamos, de los componentes fundamentales del vínculo de apego, que tiene ese elemento de afectividad que tiende a ser duradero y poco a poco se va formando una relación, y ahí es un aspecto muy bonito, ¿no? O sea, que el apego no es solo un instinto o
un sustrato instintivo, sino que poco a poco, primero el bebé va formando una relación con sus figuras de apego. Habitualmente comienza con la madre biológica, pero no necesariamente la madre biológica. En nuestros ancestros había un componente de apego grupal muy poderoso, había mucho aloparenting, como una parentalidad, una aloparentalidad, ¿no? Es decir, como varias figuras de apego. Esto también varía según las culturas. Y bueno, y el apego se convierte, pues, en un elemento fundamental para nuestro desarrollo. O sea, desde que nacemos hasta que morimos, que ese es otro elemento fundamental, el que está presente en todo el ciclo vital. Hay gente que sigue pensando que eso es un asunto de madres y bebés, y que uno como que tiene que crecer y ya no necesita más el apego, ¿no? El apego nos ayuda a explorar, a creer en nosotros mismos y en los demás, a ser creativos. Muy bonito el apego. Yo lo recomiendo, ¿no? De la misma manera que recomiendo la sexualidad y que recomiendo también pues una dieta alimenticia sana, ¿no? Y así viviremos más y tendremos mejor calidad de vida. Arturo, ya sí. Creo que me he enrollado bastante como entrada. Y... Está bien. Es un tema interesantísimo. Yo voy a hacerte una pregunta más para acabar de centrar un poquito más el foco, y luego mis compañeros pues irán interviniendo. Cuando el apego en nuestra cultura, en esta cultura occidental y occidentalizada, cuando confundimos el apego con la dependencia y estiramos esa dependencia, o, entre comillas, apego, lo estiramos hasta un tiempo excesivamente prudencial, ¿podemos hablar de un apego patológico? Es una pregunta muy interesante, porque por un lado lanzas ese concepto de dependencia que yo creo que todos entendemos lo que queremos decir por dependencia, pero tenemos que darnos cuenta que al hablar de dependencia inevitablemente le estamos dando una carga peyorativa, ¿no? Por eso el padre de la teoría del apego, John Bowlby, dijo: no me gusta ese término, ¿no? Porque se tiende a asociar apego con dependencia, y eso es un gran error, es un gran error, ¿eh? Entonces, el bebé cuando nace, y teniendo en mente la idea del ciclo vital, podemos decir depende, es dependiente. Bueno, es dependiente. Yo hasta incluso ese concepto de dependencia del bebé lo desafiaría, ¿no? Porque digo, bueno, vamos a ver, ¿qué quieres decir por ser dependiente, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, pues necesita cuidados, sí, por supuesto, necesita cuidados, ¿no? Entonces, bueno, pues no puede alimentarse a sí mismo, bien. Entonces, desde ese punto de vista, sí, tiene un cierto grado de dependencia, pero si tú lo analizas realmente a un nivel más profundo, dices, pero bueno, vamos a ver, ¿esto realmente es dependencia? Y entonces dices, bueno, hay un elemento de interdependencia, porque la persona que está cuidando al bebé, aparte de que el dar cuidados es bueno para el cerebro, ¿no? Estimula los centros de placer del cerebro, entonces ya está recibiendo algo, está dando, pero a la vez está recibiendo, o sea que ya hay un componente de interdependencia, ¿no? Asimétrica. Pero si ya piensas en nosotros como grupo, como comunidad, como sociedad, el cuidar a un bebé es una inversión, pero estupenda, porque los bebés de hoy día son el futuro de la sociedad del mañana. ¿Me explico? O sea, parece que sí, hay dependiente. Mira, es que el término dependiente, como la ley de la dependencia, yo en mis conferencias me gusta decir, pero bueno, vamos a ver, sí, las personas ya mayores que no saben, pues no, dependientes, ¿sabes? Colgamos el San Benito de dependientes. Digo, ¿por qué llamamos ley de dependencia y no las llamamos ley de gratitud? Es decir, esas personas han estado construyendo y manteniendo la sociedad durante décadas y décadas y décadas con su creatividad, con su trabajo y con sus impuestos. Y ahora toma, a la residente, dependiente, ley de dependencia, pobrecitos, ley de dependencia. Entonces, tenemos que tener cuidado nuestro lenguaje con eso de dependencia, ¿no? Entonces, a mí no me gusta, como Bowlby, no me gusta ni aplicárselo a los bebés, aunque entiendo lo que la gente coloquialmente dice, ¿no? Pero vamos a ser más profundos, vamos a pensar realmente.
¿Por qué tenemos ese instinto, por un lado, de pedir cuidados y por otro lado, de dar cuidados, ¿no? Forma parte de una supervivencia, no solo del individuo, sino también de, si quieres, de la familia y de la sociedad, del grupo, ¿no? Esto está profundamente arraigado en nuestra evolución. Y luego las personas mayores pueden decir, bueno, pues ya vamos a quitárnosla de encima, ¿no? Pues bueno, vamos a ponerles ahí una ley pues para que tengan, pues, no sé, que tengan sus medicinas y que, yo qué sé, que venga una cuidadora de vez en cuando a darles unas palmaditas en la espalda. Y no nos damos cuenta de que, aparte de todo lo que nos han dado durante décadas y décadas y décadas, literalmente nos han dado de mamar, aparte de eso, es que tienen un legado del cual podemos aprender, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco mi visión a lo largo del ciclo vital, ¿no? Y esto, sobre tu cuestión de los países occidentales o occidentalizados, sí, es cierto que hay una mayor discriminación hacia las personas mayores en los países occidentales, ¿no? Es un poco muy cierto. Entonces, cuando hay un enfoque, a ver, económico, ya no son, no producen, ¿no? O producen menos o producen de otra manera, entonces se les tiende a marginar. En las sociedades orientales, en general, no quiero entrar en estereotipos, se respeta más. Bueno, uno tiene como una curiosidad por reunirse con esas personas mayores, con la figura del abuelo, para aprender directamente y para irlo transmitiendo de generación en generación, ¿no? Bueno, esto sería así un poco como a grandes rasgos. ¿Te parece correcta la respuesta, Javier? ¿O? Sí, no. Correctísima. Además que no puedo estar más de acuerdo contigo. Ana Ballesteros, compañera, adelante. Sí, mira, Arturo, has estado hablando también pues, de los apegos, ¿no? De nuestra naturaleza. Dentro de nuestra naturaleza, pues entra también construir una identidad. ¿Podríamos considerar la identidad como un apego? ¿Nos apegamos realmente a nuestra identidad construida por nosotros? ¿Se podría considerar que es un apego a la identidad? Yo lo que te diría un poquito, ¿no? Como, si quieres, cambiando un poquito el marco de tu relación entre apego e identidad, o sea, que indudablemente apego e identidad están relacionados, yo más bien lo enfocaría por el hecho de que formamos nuestra identidad, tanto personal como grupal, a través de nuestras relaciones de apego. Entonces, esto creo que es lo fundamental. Si quieres, desde un punto, así como un punto de vista más estricto, yo no diría que nos apegamos a nuestra identidad. O sea, nosotros podemos tener una identidad con la cual nos podamos sentir más o menos satisfechos, a través quizá de haber tenido experiencias de relaciones de apego seguro, de relaciones de apego que nos han ayudado a desarrollar nuestra autoestima, a pensar que somos personas valiosas y también de ver a las otras personas como valiosas. Entonces, ahí en ese juego de las relaciones de apego se va formando un tipo de identidad, ¿no? Que la podríamos, si quieres, desmenuzar un poco en una identidad como más personal, de cómo nos percibimos a nosotros mismos como personas, y ahí indudablemente están las representaciones mentales que hemos internalizado de nuestras experiencias de apego, ¿no? Que no hay un apego perfecto, no hay un apego completamente seguro, entonces es como una constelación, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que se forma un estilo de apego predominantemente seguro o evitativo o ansioso, ¿no? Pero que puede cambiar según las circunstancias y según las nuevas relaciones que establezcamos, ¿no? Pero también hay un componente de la identidad, que yo lo llamo identidad grupal, que es fundamental, ¿no? La literatura especializada, o sea, de una manera casi escandalosa, ha abusado del estudio de la relación, si quieres, dual o diádica entre, bueno, pues en primer lugar el bebé o el niño pequeño y su figura primaria de apego, ¿no? Y ha perdido una perspectiva, y realmente es una pena, y es que el apego es mucho más rico que eso, tiene muchas más ramificaciones. No vamos a pensar, el niño, pues cuando va a la guardería, va al colegio, se da cuenta que hay otros seres que no son adultos y que son más parecidos a él, ¿no? Y entonces la identidad va a venir a través de las relaciones con esas personas.
se va a comprar y decir, anda, pero mira, si tenemos muchísimas cosas en común, tengo más cosas en común contigo que con mi mamá, pero eso es de cajón. Y esto, increíblemente, pues se ha pasado un poquito por encima, ¿no? Es un poco en las 2 últimas décadas cuando nos hemos metido más a investigarlo, ¿no? Y realmente antes se pensaba que toda la identidad viene, pues eso, a través de lo que uno ha recibido, ¿no? Así, pues con las figuras de apego primario en la infancia. Y luego se ve que hay un elemento que es esa identificación y comparación y diferenciación con nuestros pares, con nuestros iguales, ¿no? Y entonces uno necesita formar parte de ese grupo de pares y necesita formar un apego con ese grupo de pares. Y la identidad viene tanto o incluso más a través de esas experiencias que de las experiencias de apego tempranas, ¿no? Bueno, y luego si sigues pensando en ese desarrollo, bueno, ya en el adolescente no es que sea importante, ¿no? Sino que es esencial. Es decir, un adolescente que no sienta que forma parte de un grupo de iguales, lo va a tener muy complicado. Su desarrollo y su identidad va a ser muy complicada, ¿no? Y luego ya llegamos a los adultos jóvenes y entonces ya no es solo que es el grupo de tus iguales, es que dices, bueno, ya tengo que pertenecer, pues no sé, a una sociedad académica o tengo que pertenecer a un grupo laboral y luego ya seguimos avanzando, pues es un grupo de carácter lúdico, de carácter social, de carácter político, de carácter religioso y todo eso nos va dando una identidad, ¿no? Y va modelando nuestra identidad personal. O sea que nosotros somos nosotros mismos y nuestras circunstancias, como dijo Ortega y Gasset, y en esas circunstancias están los grupos donde nos criamos, donde crecemos, y es una interacción constante, ¿no? O sea, y bueno, las cosas pueden cambiar y en eso, pues, vosotros me contaréis, ¿no? También las experiencias, ¿no? Cuando voy a España, y después de estar, sobre todo un tiempo largo, digo, pero bueno, si es que noto cómo las cosas van cambiando, ¿no? Y a todos los niveles, ¿no? Y bueno, algunas veces cambia mejor y otras veces parece ser que no tan a mejor, pero bueno, ya me iréis contando vosotros. Muy bien, gracias, Arturo. Me parece, ¿no? O sea, que el modo que hemos enfocado la relación entre apego e identidad, ¿no? Y darle como un enfoque más amplio y más psicodinámico, más, esto es. Sí, desde luego sí. Contingente, cambiante, y bueno, y siempre hay oportunidades para cambiar, y la tarea de crecer y de revisar nuestra identidad, o sea, enlazando con esta trayectoria de ciclo vital, es decir, una persona, pues a través de los apegos que va formando en sus relaciones, pues a lo mejor al formar una pareja o una familia o las relaciones laborales, pues también eso va influyendo en su identidad. Luego llegan otras etapas, por ejemplo, la jubilación, y entonces que tienes como que revisar tu propia identidad, ¿no? Y entonces decir, bueno, a unos grupos ya no puedo estar manteniendo esas conexiones de un modo tan activo, pero bueno, necesito seguir teniendo unas ciertas conexiones y necesito formar nuevas conexiones, ¿no? O nuevas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la tarea de desarrollarnos y de crecer está con nosotros hasta el final del camino. Constantemente, constantemente. Y también yo, Arturo, porque fíjate, te he preguntado que si era un apego a la identidad, porque construimos incluso el famoso ego para defender esa identidad. Por eso te decía, digo, realmente es un apego a la identidad, porque hasta construimos esa defensa que tenemos para estar constantemente defendiendo esa identidad construida. Por eso iba yo más o menos la pregunta. Sí, bien. Bueno, tú ten en cuenta que en esa identidad hay experiencias internalizadas, es decir, tenemos una relación, en nuestra identidad tenemos una relación con nuestras figuras de apego internalizadas. ¿Me explico? Es decir, tú imagínate incluso, por ejemplo, un mentor, John Bowlby, él fue mi mentor, entonces él fue mi base segura. Yo aprendí no solo de sus enseñanzas, sino también de su actitud hacia mí, de cómo él me hacía sentirme valioso, me estimulaba a crecer, a desarrollar mis propias ideas. Entonces yo sentí que él era mi base segura, ¿verdad? Entonces él murió, fue muy duro su muerte, pero sin embargo yo había internalizado esa base segura. Entonces, de alguna manera, él formaba parte de mi identidad. Entonces, yo sí estaba apegado
al John Bowlby interno o interiorizado. ¿Me explico, no? Entonces, desde ese punto de vista, sí hay esa conexión de apego, ¿no? Pero el apego es algo que nos da, si quieres, protección, nos estimula a explorar. Entonces, uno tampoco puede estar estrictamente, no puede estar apegado a sí mismo, porque es imposible sobrevivir solos. ¿Me explico? O sea, entonces, desde el punto de vista de que esa identidad es una constelación de experiencias que hemos tenido con otras personas, o sea, es fundamentalmente una identidad colectiva. Desde ese punto de vista, sí admitiría tu sugerencia del apego a esa identidad ya más grupal o más colectiva, ¿no? Pero el estar apegado a uno mismo es una entelequia, eso no se podría sostener, ¿no? O sea, ni así, dicen que con el ayuno, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, pues uno puede ayunar durante un cierto tiempo y sobrevive ese tiempo, pero ya más de eso no. Entonces, a veces dicen, no, el desapego. El desapego absoluto no puede existir. No puede existir, pues porque si no tenemos una conexión con otros seres humanos, se acabó. Y te podría dar incluso ejemplos reales de orfanatos. Hubo un obispo español que escribió en su diario como había en un orfanato, eran niños que tenían todo el alimento disponible, ¿no? Pero sin embargo no tenían ninguna figura de apego. O sea, les debían poner alimento como se ponen a veces a los cerdos en las pocilgas o a los caballos en los estados. Ahí lo tienes, a comer, ¿no? Sí. Y se morían de tristeza. Esto, vamos, en mi libro Relatos de apego me refiero a ello, ¿no? Un poco para decir, no. O sea, entonces a veces se utiliza lo mismo como antes, el término de dependencia. Se utiliza el término desapego. El desapego absoluto es imposible, porque eso significaría la muerte. Lo mismo que el ayuno absoluto, ¿no? Puedes estar contigo mismo pues un tiempo, unas horas, unos días, pero llega un momento es que te volverías loco. O sea, si no estamos conectados con otras personas, es que es imposible sobrevivir. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Gracias a ti, Ana. Don Luis Aniza, tiene usted la palabra, compañero. Muchas gracias, don Javier. Bueno, interesantísimo todo lo que estás comentando, Arturo. A mí me gustaría preguntarte sobre los patrones emocionales que se esconden detrás del apego, ¿no? ¿Cuáles son los emocionales que subyacen al apego, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que es algo innato, pero bueno, cuéntame un poco más a fondo. Sí, no, me resulta simpático el término, ¿no? De patrones emocionales que se esconden desde el apego, ¿no? El apego suele ser bastante transparente. Yo no hablaría de patrones emocionales que se esconden detrás del apego. Lo que sí diría es que hay patrones de apego que nos indican qué tipo de emociones y de experiencias hemos tenido o estamos teniendo, ¿no? Y entonces, de hecho, se han descrito así a grandes rasgos, ¿no? Y esto no conviene tomarse al pie de la letra, ¿no? Se han descrito como cuatro patrones o estilos de apego y entonces, pues, dentro de cada uno de ellos, pues, subyace, si quieres, ¿no? Subyacen una serie de experiencias emocionales, ¿no? O sea que, entonces, en primer lugar había un estilo de apego que se viene a llamar como seguro, que yo prefiero decir suficientemente seguro, ¿no? Porque en la vida no es, hay tanta incertidumbre y tanta variación, o sea, hace millones de años, desde, bueno, vamos a decir, de 2,5 millones de años aproximadamente, que es cuando los antropólogos tienden a decir, ¿no? que esas especies, el género Homo, el Homo habilis, el Homo erectus, ¿no? Cuando ya ya ahí se les puede considerar seres humanos, ¿no? Muy anterior a los neandertales y al Homo sapiens, ¿no? Entonces ellos tenían que lidiar con un entorno muy hostil a todos los niveles, ¿no? Y sobrevivir. Entonces tú, si dices, no, seguro, todo está bien, todo perfecto, seguro, es que estás en una burbuja realmente, ¿no? Y entonces, lo digo porque es que hay, no, es que ¿cómo este bebé ahora tiene
de mayor tiene problemas y con su mamá estaba súper seguro, ¿no? O sea, que, bueno, si le has metido en esta burbuja y realmente le has escondido lo que es el mundo real, pues va a tener problemas, ¿no? Entonces, suficientemente seguro. Pues suficientemente seguro quiere decir que esa persona ha tenido la experiencia de contar con figuras de apego, que le han dado cuidados cuando los necesitaba, que han estado accesibles, que han respondido sensiblemente, ¿verdad? Y entonces es una persona pues, que tiende a confiar en sí mismo y en los demás. O sea, ha percibido ese mundo pues, como, ¿no? Pues, como algo que dentro de las dificultades y de la incertidumbre, bueno, pues uno va a saber que hay personas con las que puede contar, ¿no? Que este es un aspecto muy bonito del apego, ¿no? Saber que cuento contigo, ¿no? Bien, entonces, hay otro estilo de apego que se viene a llamar el apego evitativo, que en realidad si lo pensamos es como una especie de estrategia adaptativa, es decir, cuando las figuras de apego no están disponibles cuando uno las necesita, ¿no? Pues porque están ausentes o porque directamente te rechazan. Entonces, uno se encuentra, por un lado, dentro de sí esa necesidad de apego desde que nace, ¿no? Pero dice, bueno, cuando manifiesto esa necesidad de apego, de cuidados, me encuentro que, ¡pum!, me dan un castañazo o la persona esta desaparece, no quiere saber nada de mí. Pues claro, como yo muestre esa necesidad de apego, entonces lo tengo claro, me voy a llevar pues, frustraciones, desengaños, llantos, etc. Entonces, no es que la oculte como tal, es que desarrolle una estrategia de decir, bueno, voy a verlas venir, ¿no? Necesito mantener una distancia. Entonces se le viene a llamar apego evitativo. No es que uno vaya evitando el apego, es que uno bueno, necesita protegerse, ¿no? Entonces ese sería, ¿no? Un poco pensando en tu pregunta de qué se esconde detrás, ¿no? Que es, pero es fruto de las experiencias, ¿no? Y luego, bueno, hay otro estilo que es el llamado apego ansioso ambivalente, ¿no? Y esto suele ocurrir cuando en nuestras figuras de apego, pues por un lado, en algunas ocasiones, pues nos dan el cuidado y el afecto que necesitamos, nos hacen sentir a gusto, y entonces, bueno, uno internaliza eso, pero hay otras veces, pues porque tienen sus problemas ¿no? Y entonces te ofrece lo contrario, ¿no? O sea, digamos, en el modelo anterior, en el estilo anterior, lo que nos encontramos es una figura de apego que regularmente te rechaza o está ausente. Entonces uno ya con el tiempo dice, ya sé qué esperar. Es mala noticia, pero al menos ya sé lo que me voy a encontrar. En cambio, en este otro estilo, el ansioso ambivalente, uno a veces está confundido. Decir, pero bueno, ahora voy a tener la mamá o el papá, no sé, amigable, cariñoso, afectuoso, o el que, yo qué sé, el que está de cabreo, se pone a gritar y yo qué sé, y rompe los platos, ¿no? Que me hace sentir, pues no sé, me hace sentir terror, ¿no? Entonces claro, esto confunde mucho, ¿no? Y uno, pues bueno, por un lado, lo que hace es que reactivamente uno a veces quiere como agarrarse a las faldas de la mamá, como se decía antes, ¿no? Es decir, pues porque es que no quiero perderte, porque es que unas veces te tengo y otras veces te pierdo, ¿no? Y es ese ansioso, pero también ambivalente, o sea, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, ¿no? Contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero, ¿no? Pues algo así sería, ¿no? Y hay un cuarto estilo que este es muy brutal, que ahora se viene a llamar el apego desorganizado, ¿no? Porque el apego fundamentalmente, si pensamos desde el punto de vista más, Javier, tú eres un experto en esto, ¿no? De la neurociencia, ¿no? O sea, Bowlby lo dijo claramente, ¿no? Tiene unos trabajos espectaculares, ¿no? Y él lo comparó con estos sistemas homeostáticos, ¿no? Dentro de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Entonces lo que decía, bueno, ¿qué ocurre? Esos sistemas fisiológicos homeostáticos nos ayudan a autorregularnos, ¿no? A regular pues, la temperatura corporal, la presión sanguínea. Entonces, ¿qué ocurre? Esos sistemas operan dentro de unos límites razonables, ¿no? Por ejemplo, para mantener la temperatura corporal, ¿no? Pues bueno, uno la puede mantener dentro de ciertos límites, ¿no? Entonces, pues si hace muy frío, pues si hace muchísimo frío, disculpad el anglicismo, entonces resulta que, pues bueno, eso va a hacer que esa homeostasis termorreguladora se active para mantener dentro de un entorno de 10 grados bajo cero,
pues mantener la temperatura corporal a los 36 grados, ¿no? O si hace mucho calor, pues también a través de líquidos, de sudar y tal, pues que se vaya manteniendo. Pero ¿qué ocurre? Que si vamos a un nivel de más de 100 grados bajo cero, que decir, ya ese sistema homeostático no funciona, ¿verdad? Y entonces puede llegar, pues esto incluso puede llevar incluso como hasta la muerte. En el caso del apego, pues entonces, ¿qué ocurre? Que también va a funcionar esa capacidad de regular la distancia, de regular las emociones, ¿no? Es decir, bueno, la distancia quiere decir que si ahora tengo todo a mi favor, no tengo que estar pegado a la falda de mi mamá, ¿no? Pero si estoy en el parque y viene un perro con, no sé, con cara de pocos amigos, mejor me voy y me siento en el regazo de mi mamá por si las moscas, ¿no? Entonces, ese sería un poco. Entonces, en condiciones normales, pues ahí está esa capacidad homeostática de regular la distancia y de regular las emociones, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, la figura de apego, a la cual yo necesito precisamente para mis cuidados, para ayudarme a regular esas emociones, resulta que en vez de darme cuidado, me abusa sexualmente, ¿no? Bueno, o me da unas palizas que me llena de moratones. Entonces, me crea un conflicto que es casi irresoluble, porque es que es esa misma persona a la que yo necesito. Es decir, cuando me está abusando, eso reactiva mi necesidad de acercarme más, ¿no? De recibir como más apego. Y me acerco más, toma, más abuso, ¿no? Entonces es realmente un conflicto irresoluble, ¿no? Y en esos casos es muy difícil establecer un estilo de apego definido. Y en los estudios de investigación se han visto casos de niños con este llamado apego, estilo de apego desorganizado, que se acercan a su figura de apego, pero con la cabeza mirando para otro lado, ¿no? Y esos son los, digamos, los estilos de apego que tienen como más riesgo de desarrollar, pues, psicopatología, ¿no? Incluso psicosis, etc., ¿no? O sea que, pero bueno. Más o menos yo creo que dentro de, ¿no? O sea, dentro de esa oscuridad, espero haber puesto un poquito de luz a tu pregunta. Claro que sí, claro que sí. Muchas Una luz. gracias. Gracias, Arturo. Una luz siempre importante. Beatriz, adelante, compañera. Arturo, qué interesante este tema. Muchas gracias. A mí me interesa mucho este apego desorganizado del que nos estás hablando, porque hay mucha gente que no ha tenido ese apego biológico positivo desde la niñez, ¿no? Pues cada vez yo veo más padres ausentes por necesidad, ¿no? Y que no le dan a sus hijos pues toda la atención y todo el cariño y todo lo que necesitan, ese apego positivo que necesitan. Por lo tanto, cuando somos adultos, pues yo veo bastantes casos de la descripción que tú haces de este apego desorganizado, ¿verdad? Lo cual deriva en situaciones que yo creo que son bastante complicadas para las personas, derivan en relaciones que pueden llegar a ser tóxicas y demás, ¿no? Y yo quería preguntarte, Arturo, tú estabas diciendo que es difícil cambiar, es complicado cambiar esas dinámicas, pero bueno, a mí me gustaría que nos dieras un poco de esperanza, un poco de luz en la resolución de estos problemas y cómo se pueden cambiar esas dinámicas respecto a apegos tóxicos o desorganizados, por no llamarlos así tóxicos, hacia pues un marido o un novio abusador, o hacia un padre lo mismo, o hacia una amistad de las mismas características. Sí. Wow, es una pregunta clave la que estás planteando, porque tristemente en las sociedades contemporáneas yo creo que hay elementos que yo podría llamar como de enfermedad social. Por ejemplo, el tema de, antes mencionaba el tema de los abusos sexuales, realmente tiene proporciones no solo epidémicas, sino pandémicas, ¿no? Y de alguna manera, si uno ha tenido esa experiencia de niño en la familia, pues no sé, con el padrastro, con un tío, con un abuelo, ¿no? Entonces,
¿qué ocurre? Que ahí lo que se ha producido es como una especie de confusión de lenguas, ¿verdad? Es decir, el niño o la niña pequeña, entonces va buscando apego, el lenguaje del apego, el lenguaje del afecto, el lenguaje del cariño, ¿vale? Pero esta persona, a lo mejor, pues pues porque es una persona a lo mejor frustrada sexualmente, y entonces dice, ay, qué bien, mira, hoy pues mira, ¿no? O sea, aquí me viene esta persona con una piel toda suave, ¿no? Y entonces utiliza su lenguaje sexual o su lenguaje lujurioso, o como lo quieras llamar, ¿no? O sea, explota el lenguaje, si quieres, inocente, infantil, ¿no? El lenguaje del apego para sus necesidades sexuales, ¿vale? Entonces, es una experiencia brutal que se internaliza, y yo lo que me he ido dando cuenta, ¿no? A lo largo de mi ejercicio es que como la necesidad de apego no ha sido satisfecha, sigue dentro de esta persona. Entonces, hay otras etapas en la vida, en la adolescencia, o cuando se forma una pareja, o no sé, o en la sacristía con el cura, o no sé, o en un rodaje, una persona que decía ser actriz, y entonces dice, bueno, va buscando ese apego que nunca ha tenido, ¿no? Va buscando el apego oculto, digamos, ¿no? Que nunca ha llegado a tener. Pero claro, ya no es una niña, ya tiene un cuerpo de mujer, y entonces es un ser, bueno, sexual maduro, ¿no? Y entonces, y no es totalmente consciente de eso, ¿no? Y ocurre incluso a veces hasta en la terapia. O sea, hay psicoterapeutas que abusan a sus pacientes, ¿no? Y entonces con esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque va buscando como cambiar eso, va buscando como establecer un nuevo estilo de apego que no sea tóxico, que no sea desorganizado, ¿no? Pero claro, resulta que como tiende a buscar algo que sea familiar, pues va buscando a personas que son en potencia abusadores o perpetradores, y se forman como un círculo vicioso, ¿no? O sea, por eso te decía, es una pregunta clave, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta. Yo lo que diría es, y ya veo que estamos un poco a poner de tiempo, ¿no? Tendríamos que ir a las raíces y decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿No? A veces en situaciones de esas creo que es necesaria una terapia. Yo incluso, hay una colega, ella es una psiquiatra y psicoanalista argentina, muy amiga mía aquí en Londres, se llama Stella Weldon. Ella hizo algo, fue rompedor. Entonces, para realmente entender este problema, ¿no? Del apego desorganizado y de los abusos y de los perpetradores y las víctimas, puso en un grupo de terapia, fijaros que al comienzo, o sea, a mí me resultó fascinante, ¿no? Y ella es algo mayor que yo y tal, y bueno, yo la apoyé totalmente, ¿no? Pero, o sea, la mayoría de los colegios, vos te volviste loca, ¿no? ¿No? Argentina. Entonces decía, pero que eso no puede ser, eso va a ser antiterapéutico, ¿no? Y descubrió, bueno, no ponía a las mismas víctimas con los mismos perpetradores, ¿no? Pero entonces, por un lado, les abrió los ojos a los perpetradores para que se dieran cuenta del daño que habían causado. ¿Me explico? Y que se dieran cuenta de esa confusión de lenguaje, ¿no? El lenguaje sexual con el lenguaje del apego, eso por un lado. Pero es que luego a las víctimas se dieron cuenta, o sea, que en ese resentimiento, ¿no? O sea, que es totalmente legítimo, se daban cuenta que los perpetradores, ellos también habían sido víctimas, porque habían tenido una historia de apego muy desfavorable, muy desorganizada, ¿no? Y esto, bueno, o sea, y realmente fue ella ya se ha jubilado, pero bueno, se sigue utilizando esta terapia. Es un poco pensando que a veces tenemos que ir realmente a atajar el problema utilizando nuestra creatividad, ¿no? Pero volviendo a lo que decía antes de las raíces, creo que tendríamos que empezar por introducir en los colegios una educación del apego, una educación del afecto. Por supuesto, hay que introducir una educación sexual y que el niño aprenda a conocer su cuerpo y a conocer sus sensaciones placenteras, eso es importante. Pero si eso no lo unimos a una educación del apego, que el niño sepa por qué tiene que apegarse a la mamá, por qué tiene que hacer, ¿de dónde viene eso? Pues a lo mejor que entienda que cuando se siente amenazado, cuando tiene un poquito de fiebre, esas necesidades de cercanía, de cuidados, aumentan, se reactivan, y eso lo tiene que entender, ¿no? Entonces, sería muy importante. Y yo, mira, hace poco me pasaron de un parlamento de una comunidad autónoma española, se dice el nombre, pero no se dice el pecador, bueno, tiene una cosa muy buena, ¿no? Y no hay muy pocas comunidades que realmente se estén metiendo con el tema de la salud mental, ¿no? Bueno, están intentando crear una ley de salud mental, ¿no? Para promover la salud mental en la población. Entonces, me dieron, o sea, como experto me pidieron que leyera el documento y les dije, mira,
en general está bien, y todo lo que hagamos, o sea, todo lo que hagan los políticos para promover la salud mental, bienvenido sea, ¿no? Pero mira, en todo documento no se ha mencionado la palabra apego ni una sola vez. Entonces, si no entendemos nuestra necesidad de apego, nuestra necesidad de vínculos afectivos, vamos apañados, ¿no? Entonces yo creo que sería importante introducirlo. A los profesores, formarlos un poco en, por lo menos, teoría básica del apego, ¿no? Que ellos entiendan también ellos a identificar cuando un niño viene con un apego desorganizado, pues para darle un apoyo especial, cuando a lo mejor pues al comienzo del trimestre llega con los padres y ve que los padres lo tratan mal, pues un poquito, ¿no? Esos signos de alerta que si uno conoce de qué va el apego lo va a captar mejor, lo va a identificar antes, ¿no? Pero luego también que le ayuda al niño a sentirse integrado dentro de un grupo, dentro de la clase, que está aislado, pues que lo ayude, ¿no? Que forme parte del grupo. Esto es fundamental, ¿no? De cara a reparar, ¿no? A restaurar y a prevenir, ¿no? Digamos, esa lacra, ¿no? De los abusos y de los estilos de apego, ¿no? Yo, vamos, ya quiero decir, a medida que me he ido haciendo mayor, yo ya, vamos, hablo con desparpajo, ¿no? O sea, si de mí dependiera, por supuesto, los señores parlamentarios son elegidos por el pueblo y muy bien, se lo merecen, ¿no? De acuerdo, porque tienen el voto de los ciudadanos, ¿no? Y esto es la democracia. Pero antes de tomar posesión de su escaño, yo les haría un test, un examen, en el cual yo incluiría preguntas sobre el apego. Y el que no pase esas preguntas no puede tomar el escaño, ¿no? Entonces, bueno, ven la semana que viene, léete un poquito a Bowlby o a sus... ¿no? Y yo creo que los tiros van un poco por ahí. O sea, es decir, es una tarea de cambio social, ¿eh? Y yo creo que los psicoterapeutas ahora, sobre todo los que nos hemos ido haciendo mayores, no, a lo mejor para los jóvenes se tienen un poco intimidados, entonces están ahí en el consultorio y es difícil un poquito salir de ahí. Ayuda a esta persona y ya está, ¿no? Pero, es decir, yo cuando estaba trabajando ahí de jefe de servicio a veces tenía que mirar, a ver, si digo esto puede tener repercusiones políticas, me van a amenazar con cerrarme el servicio, ahora ya no, ahora digo lo que me da la gana, y lo digo además con fuerza, y si tengo que retar a una persona, lo voy a retar, ¿no? A que me quiten lo bailado, a mí ya no me pueden cerrar nada, ¿no? Entonces quiero decir, entiendo que a lo mejor para personas más jóvenes puede ser dificultoso. Yo por eso ahora me estoy metiendo mucho, o sea, escribo cantidad de artículos en el cual, pues bueno, no dejo títere con cabeza, ¿no? Y también apoyo y estimulo a las personas que están tirando del carro y que están haciendo las cosas bien. Discúlpame, Beatriz, que me haya extendido, pero es que nos jugamos mucho. Te agradezco la pregunta que has planteado, que es que nos jugamos mucho por eso, ¿no? Porque es que básicamente lo que nos jugamos es tener unas comunidades, unas sociedades saludables, unas sociedades que los ciudadanos podamos percibir como base suficientemente segura, como una base suficientemente segura, o unas sociedades enfermas. Yo te puedo decir que muchas de las sociedades que veo, sobre todo en el mundo occidental, Javier, son sociedades enfermas, o son sociedades con enfermedades sociales, si quieres. Muy bien. Discúlpame por haberme Arturo, tenemos ya que despedirnos, ha sido una masterclass por todo lo alto. Arturo Ezquerro, psiquiatra, psicoanalista, psicoterapeuta, muchísimas gracias por estar aquí, compañero. Un placer, gracias. Javier. Gracias. Ya sabes que cuentas conmigo. Hasta siempre. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta la Gracias Luis, Ana y Beatriz. Un placer haber compartido. A ti, Arturo. Un Un placer placer. haberte conocido. Hasta luego. Un placer, Arturo.